Muchas gracias, señor presidente. No solamente están 850 familias interesadas en el tema, sino creo que tenemos que dar el debate, tenemos que poner blanco sobre negro, como decía el concejal propinante, y expresarnos ante esta situación de un programa de lotes con servicios que llamó la atención nacional en los últimos días, donde todos somos conscientes de las ilusiones que hay de este proyecto, 850 familias, estamos hablando de más de 4.000 personas mínimo, por consiguiente no nos podemos hacer los distraídos, sino todo lo contrario, nos tenemos que ocupar del tema. A partir de eso, creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión muy profunda de lo que fue el funcionamiento de la SISU y particularmente del FISU, de este fondo, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Haciendo un raconto histórico, en diciembre del 2019, mediante decreto reglamentario, quedaron establecidos los parámetros para el funcionamiento administrativo de este fondo de integración sociourbana que gestionó la Secretaría de Integración Sociourbana. Un fondo que seguramente la gran mayoría de los ciudadanos de Luján se han enterado que es financiado a través de diversos impuestos, del impuesto país, entre otros impuestos nacionales. Y eso ha hecho que, por ejemplo, a julio de 2021, este fideicomiso contaba con 45.000 millones de pesos, los cuales esos fondos son específicos, no se podían utilizar para otra cosa. 45.000 millones de pesos estamos hablando en julio del 2021. Tomen dimensión de lo que significaría esa plata hoy ajustada por inflación. Este FISU, tenemos que decir también que al 17 de julio del 2021, la SISU llevaba ejecutada el 23,5% del presupuesto, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento, julio del 2021, llevaba ejecutado el 78% del presupuesto. Y acá está el gran problema. Hubo una clara subejecución del Fondo de Integración Sociourbana que gestionaba la Subsecretaría o Secretaría de Integración. Y por eso, durante el 2023, no se cumplieron los plazos de obra. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Y el intendente lo tiene que manifestar y hacerse cargo de su parte si es que la tiene. Y si no tiene ninguna responsabilidad, que lo diga también en cuanto a la subejecución de las obras en el barrio de Laureles y en la localidad de Torres. ¿Por qué decimos esto? Porque la obra tuvo inicio, vamos a hablar de los Laureles específicamente, el 21 de octubre del 2022. El plazo de obra era de un año, es decir, tenía que finalizar el 21 de octubre del 2023. Y si hay algo que no le faltaba a esta obra, eran los fondos. Había más de 45.000 millones de pesos. Ajustémoslos por inflación y saquemos el número. Como si esto fuera poco, obviamente, durante el transcurso del 2023 y ante la subejecución de obra, y viendo que el gobierno nacional podía cambiar de manos, por llamarlo en algún sentido, el intendente solicitó una ampliación de obra que le fue otorgada, obviamente, a la unidad ejecutora. Por ende, la nueva fecha de obra, de finalización de obra, fue el 21 de abril del 2024. Es decir, el nuevo plazo de obra fue de 15 meses, 3 meses más. Llegó el 21 de enero del 2024 y nos encontramos que en el barrio Los Laureles apenas llega la obra al 40%. Me tocó estar en ese lugar y la verdad que es desolador el panorama y realmente es triste porque más allá de las diferencias políticas que se pueden tener con el gobierno oficialista, acá hay ilusiones de 850 familias. Y es lo que este cuerpo deliberativo, esta gestión municipal, no debe jugar con eso. Ha habido muchísimos años de una deuda histórica de este municipio con la creación de tierras y de lotes con servicios. El intendente obviamente tuvo el mérito de lograr
que se firme ese convenio. Y después tenía que tener la responsabilidad de ejecutarlo, junto obviamente con la Secretaría de Integración Sociourbana. Ahora nos encontramos ante una total incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el fondo, con la Secretaría, con la obra, con ese predio que perteneció en su momento al Instituto Alvear. Por ende, hay que pedir no solamente a la Secretaría de Integración Sociourbana, sino también a la unidad ejecutora, que es el municipio, que se sienten en una mesa y podamos avanzar de una vez por todas con la finalización de esta obra. Y que si hay algún juez, algún fiscal, mejor dicho, que tiene que investigar algo, que lo haga. Si es que alguien hizo algo indebido con el dinero de este Fondo de Integración Sociourbana durante el último año y medio. En el certificado de octubre del 2023 del lotear de Los Laureles, el avance de obra real era el 32%, mientras el avance de obra planificado tendría que haber sido del 67%. Es decir, había un desvío del 35% de la obra. Y yendo al dinero, la inversión planificada era de 543 millones y la inversión real era de 263. Es decir, una diferencia de 280 millones de pesos. ¿Por qué esa diferencia? Es lo que la gestión anterior de la Secretaría y de los que gestionaban el FISU, que era una mesa directiva, deben explicar. ¿Por qué existió esta subejecución de casi 300 millones de pesos que impidieron terminar en tiempo y forma el lotear en el barrio Los Laureles? Similar situación ocurre en Torres, peor inclusive, ya que el avance de obras reales es solamente del 25%, hay un desvío del 60% de obra y solamente se hizo una inversión de 156 millones de pesos hasta agosto del 2023. Aparentemente después de ese mes en Torres no se continuó con la obra. Hay dos cuestiones a decir. Primera, que queda demostrado no solamente con este tema, sino como veremos más adelante con otras obras públicas en Luján, que la obra pública nacional y provincial no se frenó el 10 de diciembre, sino que se frenó mucho antes, aproximadamente en el mes de agosto del año pasado, donde hubo una clara directriz, en aquel momento el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de ajustar. El ajuste, como está tan en boga hoy en día, no empezó el 10 de diciembre, empezó mucho antes. Y un reflejo es la obra pública nacional y obviamente, por forma consecuente, la provincial en el territorio de Luján. Ante esta situación, ¿qué hacemos? Hacernos los desentendidos, desde mi punto de vista, no es un camino. Nos tenemos que ocupar del tema desde el Consejo Deliberante, pidiendo explicaciones, pidiendo informes y también pidiendo, como expresa acá el concejal Martucci, que la Secretaría de Sociourbana vea este tema y se ocupe con la celeridad posible para finalizar. Porque vuelvo a repetir, más allá de estar de acuerdo o no en su momento con el proyecto original, hay 850 familias que se le dio un papel, se les adjudicó el lote, se crearon ilusiones genuinas y ahora la política no le puede decir que ya esos lotes no están más o ese lugar va a quedar abandonado. Por ende, por eso voté positivamente para el ingreso de este proyecto, que seguramente tendremos algunos aportes para hacer, para mejorarlo y entre todos buscarle una solución a este escenario que tenemos, en la cual obviamente mucha gente del gobierno, del ex gobierno nacional, deberá dar la explicación de por qué se subejecutó el Fondo de Integración Sociourbana. Muchas gracias, señor presidente.